En este TEPLab pues nos hemos reunido para hablar pues de cómo es posible que la inteligencia artificial esté decidiendo actualmente cómo se consume la energía, ¿no? Algo que hace unos años pues a todos nos habría sonado a ciencia ficción, pero que hoy pues es una realidad, ¿no? Que ya está ocurriendo y que además está avanzando mucho más rápido de lo que imaginamos. Os doy la bienvenida a todos a esta mesa de futuro del TEP Lab, que bueno, es un espacio que hemos creado precisamente para esto, para pararnos a pensar, a debatir y a entender cómo la tecnología está transformando sectores clave, como en este caso el que hoy nos ocupa, que es el energético. En los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial ha empezado pues a optimizar redes eléctricas, a predecir consumos, a mejorar la eficiencia energética, a anticipar fallos y bueno, a apoyar también la transición hacia modelos más sostenibles. Pero la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo se está aplicando de verdad la inteligencia artificial en el sector energético, ¿no? ¿Hasta qué punto pues es real o qué es pues puro hype, ¿no? Y bueno, para responder a esto, hoy contamos con dos referentes que viven esta transformación desde dentro. Por una parte, Arturo Javier Hernández, Senior Manager especializado en energía y utilities en NTT Data, y por otra parte, Luis Carlos Prieto, ex Head of AI en IndraMind, experto en IA generativa y en ciencia de datos. Además, ambos forman parte de nuestro elenco de expertos. Arturo Javier es uno de nuestros expertos del diploma de inteligencia artificial aplicado a la energía y Luis Carlos Prieto pues dirige toda nuestra cátedra de inteligencia artificial. Con ambos, pues hablaremos sobre casos reales, retos, oportunidades y del futuro inmediato del sector desde una mirada estratégica y tecnológica. Y bueno, antes de empezar, simplemente una breve pincelada sobre TEP Institute, ¿no? Trabajamos para conectar la formación con la realidad profesional y dentro de esto, pues nuestros TEP Labs nos resultan muy importantes porque son un punto de encuentro que nos permite debatir, aprender, anticiparnos a todo eso que viene junto a expertos pues, que están liderando el cambio hoy en día. Así que ya sea que trabajéis en el sector de la energía, la tecnología, data o simplemente pues, por cultura general queráis entender hacia dónde va el sector, desde luego estáis en el lugar adecuado hoy. Así que nada, ya dejo paso a los expertos para que hablen y nos cuenten pues todo esto tan interesante que vienen hoy aquí a debatir. Muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias, Arturo, por regalarnos esta hora de vuestro conocimiento. Muchas gracias, Laura. Luis, ¿quieres hacer tú los honores? Bueno, nos ha introducido ya Laura. No sé si quieres comentar algo. Si no, empiezo yo con el sector energético. Sin ningún problema, sin ningún problema. Es evidente que lo que dice Laura es una realidad. No estamos hablando del futuro, ya lo sabemos, es un argumento muy manido, pero efectivamente es la realidad. Una realidad a la que no le tenemos que tener miedo. Estamos hablando de acelerar procesos y eso en el sector energético es algo muy, muy importante. No solo a la hora de poder hacer esa predicción de demanda, etcétera, porque energía no es solo electricidad, es gas, es petróleo, es otro tipo de conceptos. Y es donde, bueno, vamos a ir hablando de distintos casos de uso y distintas situaciones. Y la inteligencia artificial ha venido para mm, ayudarnos a acelerar estos procesos y que sean lo más operativos posibles. Así que, bueno, Arturo, sin problemas. Venga, voy allá. Hago una pequeña introducción del sector energético y si te parece, te voy lanzando Sí, distintas claro. cuestiones. Venga, para mí y para que todos partamos del mismo punto, el sector energético a día de hoy está viviendo una transformación estructural, diría casi sin precedentes. Y hay tres grandes vectores que lo están redefiniendo. El primero, la descarbonización. Está impulsada por objetivos globales. Al final, se estima que la demanda eléctrica mundial va a crecer en torno a un 50% de aquí a 2040.
y casi todo ese incremento va a tener que ser libre de emisiones. El segundo punto, ¿vale? El segundo vector es la electrificación de la economía, desde el transporte hasta la industria pesada, que quizás son los puntos de consumo que más emisiones están generando a día de hoy de forma generalizada. Y el tercero es la digitalización, que realmente actúa como catalizador de los dos anteriores. Si nos metemos en Europa, aquí tenemos una meta muy clara. Cero emisiones netas en 2050, con hitos intermedios que exigen al final una penetración masiva de renovables. Es verdad que es distinta en cada uno de los países. Y lo que sí se exige también es una gestión muy eficiente de la red. Todo esto se ha ido implementando en base a distintas normas. En el caso de España tenemos el PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece, entre otros, que en 2030 en torno al 80% de la electricidad debe generarse con renovables y nuestra capacidad instalada tiene que seguir creciendo a ritmos muy elevados, que a día de hoy, vamos un poco por detrás de los hitos intermedios. Y este cambio al final trae consigo mayor variabilidad y complejidad en la operación, un sistema cada vez más distribuido con autoconsumo, almacenamiento, vehículos eléctricos, un mercado más volátil y al final una red, si nos vamos al sistema eléctrico, pero como comentabas, Luis, no solo hay que hablar de electricidad, sino que tenemos gas, petróleo, agua, nos metemos además ahora en biocombustibles y demás. Una red en general que sea más flexible, digital y una palabra clave, sobre todo en España, resiliente. Y en este contexto, la inteligencia artificial ya no es un extra, es una pieza crítica. Aquí la IA nos va a permitir anticipar, optimizar y decidir con mucha más precisión que antes. Y va a ser clave para gestionar un sistema que ya no es lineal, sino que es dinámico y multipunto. Yo, si tuviera que resumir una frase, diría algo así como que el futuro del sector energético será renovable, electrificado y digital. Y sin inteligencia artificial, sencillamente no podrá funcionar al nivel de complejidad que viene. Y dentro de esto a mí me surgen distintas problemáticas o situaciones donde creo que la inteligencia artificial tiene que jugar un papel y posicionarse y que todavía no está construido o que se empieza a construir. Para mí el primero es clave, porque además tengo un background regulatorio profundo, y es el marco normativo y el reconocimiento de la eficiencia por la inteligencia artificial. Para mí, creo que el primer gran tema es la regulación, porque sin un marco adecuado, creo que la innovación no termina de escalar. En el sector energético, da lo mismo que veamos al eléctrico, al gas, tenemos negocios regulados y liberalizados. Los regulados prácticamente son los que funcionan en base a infraestructuras o monopolios naturales y los liberalizados son aquellos que entran en competencia, ¿vale? Y los negocios regulados tienen una retribución que se calcula, varía de un país a otro en base a costes reconocidos por el regulador. Y esto es, una empresa invierte y se le reconoce retributivamente esa inversión y tiene un reconocimiento retributivo. Esto, dentro de la inteligencia artificial, y aquí ya voy aterrizando, me parece un monólogo, pero necesitaba hacer esta introducción. Si una empresa invierte a día de hoy en IA para mejorar su eficiencia, esta inversión no está regulatoriamente reconocida, con lo cual no obtiene un retorno. Y a día de hoy, al no existir un marco normativo que no te defina cómo se usa o se debe usar la IA, cómo se valida o se audita un algoritmo que puede resultar crítico, o cómo se reconoce esa eficiencia obtenida gracias a la IA, pues podemos decir que sí, que hemos visto y hay casos de uso y casos reales donde las tecnologías pueden reducir pérdidas de red, anticipar fallos, mejorar la calidad de suministro, ahorrar millones de euros en operación. Pero no hay un reconocimiento retributivo. Y esto hace que muchas empresas, sobre todo las de redes, las gestoras de infraestructuras, pues sin una tecnología, si invierte en una tecnología que no tiene un reconocimiento retributivo, terminen por demorar o dilatar esas inversiones. Y aquí mi pregunta es, ¿qué elementos debería de tener o se deberían de considerar para que haya un marco regulatorio que garantice un uso seguro y luego, pues, aspectos clave, transparente y auditable de la IA en sectores que resultan críticos y estratégicos? Claro, es que es curioso. Hay ciertas aproximaciones. Es cierto que en Europa ya tenemos el AI Act, que bueno, pues, pretende regular precisamente la construcción de los modelos o el consumo
y la utilización de los modelos de inteligencia artificial, pero es la única que más o menos está haciendo ese primer intento. Si bien en Estados Unidos tenemos el MINST, que es más enfocado en temas de seguridad, el EIAC quiere ir un poquito más allá. Anteriormente solo nos podíamos encontrar con temas de la OCDE, por ejemplo, o la UNESCO, que eran más temas éticos que otra cosa. Pero a día de hoy es cierto que quizás la zona más avanzada a nivel global pueda ser Europa por el tema del EIAC. Lo has definido muy bien. En el fondo, el EIAC lo que está marcando, perdón, es que todos los modelos estén registrados, sean trazables, evidentemente que sean medibles, que sean explicables, eh, explicables bien entendido. Es decir, tengo estos datos, utilizo estas tecnologías de inteligencia artificial para obtener estos resultados, porque seamos sinceros, para explicar una red neuronal cómo se ha entrenado, si alguno lo sabe hacer, probablemente estará contratado por mucho dinero en Silicon Valley. Eh, pero efectivamente, en el fondo es que podamos tener documentado el cómo se hace. Y has comentado una cosa que es cierta, no hay herramientas, hay ideas de cómo hacerlo. ¿Qué herramientas nos podemos encontrar para poder construir toda esta parte de gobernanza de IA? Pues más allá de las model cards, donde podamos documentar quién es el dueño del model owner, eh, cuál es el dataset o la fuente de datos, cómo se ha tratado, cuál es el origen, eh, qué datos se están utilizando, con qué fin, eh, el modelo, qué es lo que pretende solucionar, cuáles son los riesgos, cuáles son las mitigaciones de los riesgos, todo eso documentado debidamente, eh, pues claro, es algo que es muy, muy avanzado, pero el 90 y mucho por ciento de las compañías no lo hace. No lo hace nadie. Eh, hasta que llegue un momento que aquellos que estemos afectados en Europa llegan las penalizaciones y la gente se pondrá a hacerlo con más ahínco. Pero es cierto que no hay soluciones que nos permitan hacer eso. Es cierto que hay alguna que otra tecnología en cuanto a explicabilidad que pueda intentar utilizar o detectar los patrones de los modelos, pero poco más. Evidentemente, yo considero que es algo muy, muy necesario. Eh, ya no solo por el hecho de cumplir el EIAC, o ya si nos queremos ir a la ISO 47000, que bueno, es quizás la certificación más aproximada que podemos tener, la ISO, eh, sino por la propia compañía. Llega un momento que, sobre todo compañías grandes que están desarrollando muchísimos modelos, muchísima IA con distintos casos de uso, el principal problema que nos podemos encontrar es que eso hay que gobernarlo. Eso hay que saber cuántos modelos tenemos, si falla, a quién tenemos que llamar, quién es el dueño del modelo. Primer punto que decía de la IAC. Tenemos que saber con qué datos lo hemos entrenado. Segundo punto, la IAC. Porque entonces podremos explicar por qué está fallando. Tendremos que tener la explicabilidad para encontrar ese error y esa mitigación de riesgos. La seguridad, que son todos los pilares de la IAC, que nos dará a la compañía la posibilidad de solucionar estos problemas o ya prevenirlos. Yo creo que es algo muy, muy importante. Sobre todo el tema de poder monitorizar o saber cómo están funcionando nuestros modelos, lo que se llama la gobernanza. Ahora todos estamos en AIOps, MLOps, etcétera, etcétera. Pero seamos sinceros, los modelos envejecen muy mal. Envejecen tremendamente mal. Con un cambio de paradigma en los datos o alguien bien intencionado genera un proyecto nuevo a la compañía y nos mete una columna nueva en el set de datos, nuestro modelo empieza a fallar. Tenemos que poderlo detectar y poder entrenar. Todas estas regulaciones lo que vienen es a guiarnos en cómo podemos avanzar en esa parte. Esto no pretende ser algo dictatorial, sino más bien
el poder marcar una forma de trabajo eh, y demás. Yo recuerdo en mi etapa en la Liga de Fútbol, yo participé en el AIA, de hecho, en las etapas previas. Estuvimos revisándolo y proponiendo cierta parte del articulado, porque veíamos que era algo que era importante que pudiéramos trabajar en ello. Es cierto que a nivel regulatorio en Europa tenemos la ventaja, entre comillas, para el resto del mundo, en que conociendo que las compañías que trabajan en Europa están sometidas a la ley Act, por definición, el resto de clientes alrededor del mundo saben que estamos obligados a mantener esos criterios, esa responsabilidad, esa explicabilidad, ese hacer bien las cosas. Eh, y si somos egoístas por parte de la compañía, es un punto de credibilidad y reputación muy, muy importante. Por eso yo creo que es algo totalmente necesario. Ha hecho mucho ruido, ha hecho muchas quejas, eh, porque sí, bueno, ha hecho mucho ruido de profesionales que no querían ser gestionados, por así decirlo, pero realmente no es gestionado, es diseñar un marco operativo, ¿no? De hecho, la parte punitiva todavía no está construida, lo cual en sí mismo es importante. Sí, yo creo que a veces la tecnología da un paso por delante, pero la regulación es la que termina de marcar el ritmo de adopción, sobre todo en sitios o ecosistemas regulados como es el que tenemos aquí en Europa. A veces excesivamente regulado, pero que te marca unas normas. Aquí a lo mejor el reto real es regular algo que todavía estamos aprendiendo a usar, pero también intentando que deje de ser un coste no reconocido y que empiece a convertirse en un elemento Sí, incentivado sí, para que... y totalmente de acuerdo. Y perdón que te interrumpa. Es que has comentado un punto muy importante. Todo este proceso incluso está cambiando la pirámide de las posiciones profesionales. Hasta hace muy poquito, muy, muy poquito, en los equipos de tecnología dependían del director financiero y era el mayor error posible que se podía cometer. Porque IT no es un centro de coste, sino un centro de generación de valor. Eh, y es curioso cómo están cambiando las cosas. Eso evolucionó a que el CIO entraba en el comité de dirección, pero el mundo de datos dependía del CIO, que no entendía muy bien lo que está ocurriendo. Luego llegó el responsable de datos y bueno, llegó con el CIO al comité de dirección, pero es que ahora la cosa ha cambiado. Es que está el Chief Artificial Intelligence Officer, que curiosamente está al comité de dirección y empiezan a aparecer responsables de datos y de IT que dependen de él. Curiosamente, esto está cambiando. Y yo creo que lo has comentado perfectamente, es un impacto directo incluso en la estructura organizativa de las distintas compañías. Y el sector de la energía, con la diversidad de casos de uso que nos podemos encontrar y sobre todo en entornos críticos, eh, es muy importante tener esto presente. Creo que estamos alineados, Luis. Genial. A ver, yo, por no centrarnos, porque si no vamos a hablar solo de regulación y va a ser un monólogo de regulación, yo iría saltando a otros topics. Si bajamos al terreno operativo, uno de los grandes casos de uso, que es el del mantenimiento. Uh -huh. Mantenimiento, operación, optimización de infraestructuras o de activos. Aquí, históricamente, en el sector energético, el mantenimiento ha sido preventivo. Se revisan activos en base Sí, al calendario. Y después vino el mantenimiento predictivo, que es basado en datos históricos sí. y sensores. Pero ahora estamos entrando en una tercera fase, que es la optimización cognitiva, donde la IA no solo predice, sino que propone o ejecuta decisiones operativas, lo que Correcto. permite reducir costes, alargar vidas útiles, evitar fallos y optimización continua de la operación. Sé que en España ya hay empresas de referencia que utilizan la IA para anticipar fallos Mm. térmicos en subestaciones, detectar anomalías en redes, reducir interrupciones. Quizá aquí la pregunta ya no es si la IA puede tomar decisiones por nosotros, sino qué decisiones
estamos dispuestos a delegarle. Y aquí te lanzo pregunta, Sí. por ser más específico. ¿Qué hace falta para que un operador confíe realmente en un sistema de IA que tome decisiones críticas en tiempo real? Es curioso, ¿eh? No es una pregunta baladí. Eh, Actualmente, desarrollando mi labor en el mundo de la defensa y militar, hay dos vías distintas. Me explico. Va muy relacionado. Eh, todos los modelos de IA, IA generativa con GPT, Gemini y todo esto, están pensados para el human in the loop. Es decir, los modelos pueden fallar, se requiere un humano para que lo supervise. Y pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre en defensa? Si yo voy a atacar, es perfecto, pero si me estoy defendiendo, quiero que el modelo reaccione antes que un humano. Ese es el matiz. Si yo estoy trabajando en una planta potabilizadora de agua, una planta de tratamiento, este es un proyecto que hicimos en Ferrovial, una planta de tratamiento y potabilización de aguas, tenemos una serie sensórica y vuelve la información en un cuadro de mando con las predicciones de lo que puede ocurrir con los posibles vertidos o controlados, etcétera. Y es el operador que toma las decisiones, salvo averías. Averías que de repente el modelo predice que tenemos un nivel de NO2, se va a disparar y no llegamos a tiempo, momento en el que el sistema decide que pone en marcha ciertas máquinas de tratamiento. Ese es el balance que tenemos que trabajar. Yo recuerdo, es que claro, muchas veces los modelos hay que tener presente que en algunas ocasiones van a mejorar muchísimo el ojo humano. Yo recuerdo un modelo, un proyecto que estuve colaborando con una empresa de distribución de gas aquí en España, con instalaciones soterradas por todo el territorio nacional. Hicimos un proyecto de predicción, lo que comentabas al principio, predicción de averías para un mantenimiento predictivo basado en Machine Learning. Ellos trajeron sus tres mejores ingenieros de toda la vida, con una media de edad alta, con lo cual tenían un conocimiento profundo de su infraestructura de toda la vida. Y en este set de datos de 6 meses tenían detectadas 36 averías en concreto. Era un set de datos bastante importante, no de toda la infraestructura, sino un trozo de la infraestructura. Cuando empezamos a trabajar con ellos, en la misma mañana de la primera aproximación al modelo, que no fue el definitivo, esos 36 picos de anomalías, porque en el fondo las averías es un problema de volumen y presión. Simple y llanamente, si baja el volumen, o sube la presión, o baja la presión y sube el volumen, en función de eso se puede deducir qué tipo de avería es. Esas 36 averías fueron 150. 150 anomalías que a los máximos expertos se les había pasado. Eran las mismas, correcto, eran las mismas. Bueno, 2 o 3 no eran las mismas. Lo que pasa es que se solucionaron solos. Pero el modelo fue capaz de modelizar la detección precoz 2 o 3 semanas antes. Esto es un impacto importante en la compañía, porque no es lo mismo reparar que mantener. Si yo reparo, tengo un destrozo y tengo dos problemas. Tengo que solucionar el destrozo y solucionar mi reputación, que es más complicado y más con gas. Si es algo que tengo una predicción, puedo organizar un desvío de suministro con un corte programado, etcétera. Y luego tengo otro beneficio. Con modelos de este tipo, haciendo estas predicciones sobre toda la infraestructura, lo que me permite es no tener 200 almacenes hasta arriba de piezas, sino tener, bueno, por ser operativo, 3 almacenes centrales. De forma que pueda mandar la pieza, como tengo el aviso 2 o 3 semanas antes, con un tema logístico perfecto, va a llegar el técnico, va a estar allí la pieza, está todo controlado. La cantidad de piezas no utilizadas que me estoy ahorrando, aparte de almacenes, logística, problemas, cuento con la pieza en el almacén 34 y está en el 2, si tengo 3 y lo tengo controlado,
todo el proceso logística y supply chain está perfectamente controlado. Luego es algo eh, que evidentemente tenemos que balancear, si la decisión del humano o automatizar. En este caso, eh, sí es cierto que en ningún momento sería automatizable, pero sí lanzaríamos las alertas al personal experto. Pero en la planta potabilizadora, si se nos dispara el nivel de NO2, directamente tenemos que disparar las máquinas eh, que procesan esa sustancia. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué no están siempre? Pues porque una compañía en concreto de 10.000 empleados que conozco, solo el tratamiento potabilizador de 3 plantas de agua era el 25% de la factura total de la compañía en electricidad. El 25%. Si evidentemente, no podemos tener las máquinas permanentemente funcionando, las lanzaremos en el momento adecuado. Y aquí es donde los modelos sí pueden tomar esa decisión. Luego ahí tenemos que balancear eh, cuál es el caso de uso y cuál es el impacto que vamos a tener. Entonces, me queda claro que la operación autónoma va a llegar. De momento tenemos Human on the Loop, ¿no? O in the Loop. Sí. Pero efectivamente la aceleración, la velocidad, la rapidez con la que se pueden tomar decisiones, anticipar y sobre todo la optimización y los beneficios económicos en tiempo que se obtienen, vamos, son absolutamente innegables. Pues te propongo otro topic. Me salgo del anterior porque para mí también la operación creo que ya es algo que está funcionando, pero para mí uno de los grandes retos, sobre todo del sector eléctrico, es la gestión dinámica de la demanda y la red flexible. Para mí aquí el reto es probablemente el más complejo o el que yo considero el más complejo, que es equilibrar un sistema que cada vez es más variable. Mm. Tenemos más autoconsumo, más vehículos eléctricos, mayor electrificación. La demanda ha dejado de ser estable. Las curvas de consumo tampoco son tan predecibles. Y el sistema pasa de tener unos pocos grandes actores a tener miles de puntos activos con consumos absolutamente variables, sin entrar en el ecosistema de los centros de datos que también está alterando todo esto. Yo sé que los modelos tradicionales de predicción pues ya no funcionan tan bien como antes y la IA sí que permite anticipar picos, ajustar flujos, coordinar recursos distribuidos y sobre todo gestionar congestiones o bien antes de que se produzcan o bien casi en tiempo real. Exacto. Aquí yo creo que la flexibilidad va a ser el próximo reto de la energía y no es solo generar más, sino es gestionar mejor. ¿Hasta dónde puede llegar la automatización sin comprometer la estabilidad o la trazabilidad? Porque muchas veces, y viniendo, por ejemplo, pues del apagón que tuvimos hace unos meses, claro, la trazabilidad de la información, porque una de las cosas clave también es eh, que la gestión de el flujo de datos está siendo casi tan importante como el flujo de la energía. Pero es, Mm. ¿hasta dónde puede llegar esta automatización sin comprometer esa estabilidad? Mm. Es curioso, porque además que tiene un impacto muy fuerte. Ah, casi lo puedo comentar con un caso de uso muy directo. Yo recuerdo un proyecto que estuve trabajando con un hospital, dos, pero vamos, voy a comentar una en concreto en la zona de Galicia, en el norte de España. Ellos disponen de placas solares en las azoteas del centro hospitalario. Claro, ellos decían, siempre estoy pagando lo mismo de electricidad, pero tampoco me puedo desconectar. ¿Cómo puedo optimizar mis costes para saberlo? Claro, nos plantea un reto. Si yo lo puedo saber y yo puedo contratar mis paquetes de electricidad a 2 meses vista, puedo negociar el precio, porque puedo tener más o menos consumo. Y yo estoy optimizando mi gestión. Además, no me quiero ver pillado que de repente tenga un problema y tenga que abrir 2 plantas del hospital nuevas o una ala entera. Claro, hay los modelos de inteligencia artificial son muy eficientes. Trabajamos con ellos un modelo que no solo tenía en cuenta la serie histórica eran 3 años de datos,
de los flujos de pacientes, porque generalmente las enfermedades en los hospitales siguen un flujo muy claro. En invierno viene la gripe y en verano las alergias. Eh, esto es así, entonces va por ciclos. Entonces, eh, llegamos a la conclusión de que podíamos tomar esa información, tomar la información de la predicción, el weather forecasting, de la predicción del tiempo que va a hacer e incluso la predicción, porque hicimos también eso, de cuánto va a ser el precio de la electricidad, en función de la serie histórica de 3 años de datos de electricidad. ¿Por qué? Porque no solo hacíamos la predicción del mix de energía, es decir, pues tal día como va a hacer más sol, voy a necesitar contratar menos electricidad porque la voy a producir yo mismo y la voy a almacenar en baterías. Si va a estar nublado, pues no voy a producir tanta y necesitaré comprar energía fuera. Si además de tener la predicción a 2 meses vista en condiciones normales, si de repente se estrella un avión en mitad de la ciudad, es un imponderable, pero si tengo esa predicción a 2 meses vista y además tengo la serie histórica de cómo ha fluctuado el precio de la electricidad en función del tiempo, porque se hace más o menos sol, se utiliza más energía contaminante o nuclear o hidráulica, ese mix tiene precios distintos. Entonces yo no solo puedo predecir mi consumo, sino cuál es el momento óptimo de negociar el precio. Si yo le negocio el precio al distribuidor de energía sabiendo cuál va a ser el mejor momento de cómo va a estar el precio, a ver, tengo muy poquito margen, porque es a 2, 3 meses vista, pero si lo puedo mover en 2, 3 semanas, que sé que el precio puede cambiar un poquito, pues estoy optimizando mucho el proceso. Entonces es algo muy claro en cómo esto puede ayudar en esa gestión dinámica de la demanda. Sé que después del blackout, el apagón que tuvimos en España hace unos meses, se pusieron en marcha muchos proyectos que ya estaban en marcha, pero estaban un poco adormecidos, por así decirlo. Yo he tenido mucho contacto con la gente Rebella, que es el gestor en España, y tenían proyectos de este tipo, pero no estaban finalizados, o bueno, no estaban puestos en producción. Se puede gestionar muchísimo mejor ese mix, de forma que esas diferencias de onda que hubo y que provocaron el apagón no generen una caída en cascada de las subestaciones eléctricas, que fue el problema que tuvimos. Y luego ya no es un problema económico, sino es un problema de seguridad nacional, porque esto es un impacto muy, muy importante. Reto grande, mucha inversión necesaria. Sí. Voy con otro tema que nos afecta, yo creo que a la totalidad de los países. Quizás los que tienen un desarrollo de infraestructura menor le pueden encontrar incluso más interés. En el caso de España, como está todo regulado en Europa, quizás es un caso de uso menos intensivo. Uh-huh. Cuando hablamos de planificación y construcción óptima de infraestructuras, aquí ya no se trata solo de operar mejor, sino de construir mejor. En muchos países, sobre todo Latinoamérica y África, la red aún está en expansión y decidir dónde construir líneas, subestaciones o plantas, pues puede ser crucial. Entiendo, por experiencia, que la IA permite analizar datos geoespaciales, climáticos, sociales, optimizar ubicación y dimensionamiento, simular escenarios incluso en combinación con otras tecnologías como un digital twins, reducir CAPEX, minimizar impactos. En este caso, sé que la IA se puede utilizar para decidir dónde instalar incluso pues, microgrids rurales, optimizando distancia a núcleos de población, radiación solar. Yo sé que a veces la planificación se basa más en proyecciones que en datos reales. La IA aquí entiendo que puede ayudar a cerrar esa brecha. ¿Cómo puede la IA integrar datos? Has contado algo ahora, ¿no? de distintos Sí. orígenes de la información, pero integrar datos técnicos, sociales y ambientales para una planificación energética, no voy a decir sostenible, eficiente.
Pues es que hay, es cierto, es evidente que puede ayudar, sobre todo de la mano de lo que has comentado, el Digital Twin, es decir, construir un modelo digital de cómo están las cosas ahora y tener los modelos construidos para, en función de los datos que se haya, hacer una predicción corta, por así decirlo. Y poder ir variando. ¿Qué ocurre si pongo aquí esta subestación? Pues, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre si ahora de repente me hacen un barrio nuevo en esta zona? Pues tendría el problema aquí. Y ahí son donde estas técnicas de Digital Twin o gemelo digital están ayudando enormemente a poder hacer esa planificación, eh, que evidentemente es más que necesaria. Pero además tenemos otras tecnologías. Eh, Podemos hacer inspección, eh, no solo de las construcciones legales, sino de las no legales, que ahí es donde tenemos el principal problema. Se nos van a enganchar a la red eléctrica. Y hay soluciones con imagen satelital, computer vision, impactan directamente porque vemos cómo podemos tomar esa información, introducirla en nuestro gemelo digital, y poderla explotar. Evidentemente, si el ayuntamiento nos dice voy a hacer un barrio nuevo, aquí, perfecto, lo puedo gestionar. Pero el problema es nos lo vamos a encontrar con poblaciones rurales, remotas, que no siempre tenemos la información fehaciente de qué es lo que se va a hacer. Y es donde tenemos el principal problema. En esos enganches, en esas ampliaciones, que en el fondo hay que dotarles de energía y demás. Además, hay que tenerlo controlado, no solo en cuanto a electricidad, sino y la logística del suministro a estaciones de petróleo, de gasolina, de combustible. Eso también hay que tenerlo, no es solo donde las voy a poner y la zona de influencia, sino las rutas operativas, la logística del movimiento. Eh, con temas de gas, si utilizo botellas de gas, ¿dónde ubico mis centros logísticos? Y aquí también no solo es donde voy a poner barrios, sino si tengo un centro logístico, una gasificadora, por así decirlo, para producir eh, estas botellas, los impactos medioambientales y de seguridad también son importantes. Entonces, ¿en qué zona lo ubico? Y demás. Hay que mezclarlo con esa imagen satelital para controlar toda la masa arbórea que podamos tener alrededor. Es algo muy claro. Yo recuerdo un proyecto que hicimos en Chile, y en Las Vegas, de granjas solares. Eh, y la verdad es que bueno, pues al final ubicas esa zona de producción y el cómo lo puedes gestionar. Pero también ahí te encuentras con problemas del clima. El clima no es solo si hace sol o no hace sol, que donde hace sol hay tormentas de arena y los paneles dejan de producir. Entonces esos hay que detectarlos, limpiarlos, mantenerlos. Son tantas las cosas donde los modelos de IA están impactando que es muy sorprendente. Luego hay efectos secundarios. Esta mañana precisamente he estado viendo un artículo de una planta solar enorme, gigantesca en China, que ha conseguido reverdecer el desierto porque la planta solar produce sombra y además condensa el calor en agua por la mañana. Pues ese es un efecto que no estaba documentado, que se puede introducir en los modelos y de repente en ese gemelo digital no solo informar de cómo vamos a suministrar la información, sino que vamos a impactar ecológicamente o la huella ecológica con este tipo de instalaciones. Eso es muy curioso. Entonces, ya os digo que es muy nuevo porque directamente lo he visto esta mañana. Es curioso, la verdad es que no conocía ese impacto que puede tener, pero efectivamente. Es tremendo el impacto. Sí. Si nos vamos a la operación de mercados y optimización de precios, es verdad que has comentado el punto de vista de un cliente, pero yo me voy a la propia gestión. Y al final el mercado eléctrico, perdón, es cada vez más volátil
Y yo creo que la IA también puede aportar mucho, porque la casuación actual se basa en reglas fijas, pero la IA entiendo que puede analizar, como acabas de comentar Sí, y has comentado en el caso antes, clima, pero luego otros factores como todo. es señales de congestión, capacidad flexible, patrones históricos, temas, no sé, para anticipar precios, detectar anomalías. Es verdad que hay algún mercado que creo que ya utiliza modelos de IA para identificar comportamientos, pero anómalos en el mercado y mejorar la Ujú. transparencia. Si dejamos que la IA influya en los precios, tendríamos que asegurarnos también que dejen de ser como cajas negras. Es decir, vuelvo un poco también antes a Sí, la claro. regulación. Eh, ¿Cómo equilibrar aquí la eficiencia que aporta la IA con la necesidad de transparencia en un ambiente como tan sensible como puede ser el mercado Ujú. eléctrico? Aquí lo que necesitamos es, en esa model card, cuando creamos el modelo, documentar muy bien cuál es el set de datos, por qué usamos esos datos, no utilizar datos de más, porque podemos modelizar la información utilizando datos no sensibles o que no sean necesarios. Eh, un código postal es un dato sensible, aparte del nombre la dirección de correo, el número de teléfono, etcétera, etcétera, porque estamos suponiendo un poder adquisitivo, porque es una zona en concreto. Por lo tanto, tampoco debemos tirar de ello, pero podemos modelizar nuestros modelos de otra manera. Pero claro, estamos hablando del sector energético, pero a que a ninguno se nos crea esa duda en un trading financiero. Y en el fondo es lo mismo. Eso es. Estamos analizando los datos para obtener un precio objetivo. Un precio que no sea excesivo para que la gente diga no te lo compro porque no. O en el caso eléctrico, que no genere mucho ruido, protestas e incomodidad al usuario en general. O demasiado bajo, de forma que no seamos capaces de mantener nuestra plataforma, nuestra infraestructura, nuestra red, porque los precios cambian. Nuestra red también hay que mantenerla. Luego ahí los modelos de IA pueden funcionar muy bien con esa amalgama de distintos datos, poder meter una coctelera y obtener una cifra en concreto. Eh, pero se están utilizando en muchos sectores. Entonces, no debe de resultar extraño. Tampoco nos llama la atención si alguien nos explica que un modelo a lo mejor está decidiendo el precio de un peaje en una autopista, en función del tráfico y el tipo de vehículo que tienes Claro. y demás. Entonces, bueno, también es un entorno regulado, eh, porque hay unos precios máximos. Entonces, hay modelos funcionando en todos ellos. Yo creo que ahí esa optimización de los precios eh, puede ayudar mucho sobre todo a dar transparencia, a generar menos ruido. Si cumplimos lo que decíamos al principio, como comentabas, de temas regulatorios tipo AI Act, tenemos un modelo explicado que a las claras dice, mira, esto funciona de esta manera. En función de la producción solar, eólica, hidráulica, nuclear y de combustibles fósiles, pues hacemos el precio y este es el precio. Aquí no hay movimientos extraños al respecto. Si además explicamos que el modelo no solo hace eso, que son las reglas del modelo, sino tomamos los datos para introducirlos en el modelo y son estos, y a partir de ahí se genera el precio, Ujú. pues yo creo que damos mucho peso a que es una decisión informada y no es una locura, una idea feliz de alguien que quiere subir el precio para tener más beneficios. Seamos sinceros, el usuario siempre va a decir que es caro. Yo soy el primero que lo dice. Y más que tengo coche eléctrico. Entonces sí, sin ningún tipo de duda. Y si nos vamos al punto de vista del consumidor, aquí da lo mismo que sea consumo doméstico o industrial. Eh,
para mí es el actor más numeroso del Sí, sistema. sí, Hogares e industrias, tanto en las casas como las industrias, aún toman decisiones de consumo, yo creo que por hábito y no por sí. datos. Y al final yo creo que la IA permite optimizar horarios, automatizar decisiones, prever precios, gestionar autoconsumo, almacenamiento cuando se integra un poco más. Y al final es eficientar el consumo y reducir la factura. Algunos comercializadores creo que recomiendan ya automáticamente los mejores horarios de carga de un coche eléctrico en función del precio horario. Pero si la IA consigue que el consumidor sienta que controla la energía, entiendo que por lo menos culturalmente se vence una batalla que no sé si es la mitad del camino, pero casi. ¿Qué barreras ves para que esta tecnología, y sé que es una pregunta muy abierta porque entiendo que dependiendo del país es distinto, pero qué barreras ves para que esta tecnología llegue realmente al consumidor final y se termine masificando? Mm. Pues fíjate, yo creo que algo tan simple como puede parecer extraño, ¿eh? Como un cuadro de mando del propio usuario. Me explico. Esto no ocurre en todo el mundo. Para aquellos asistentes que están en territorio español, eh, si un usuario tiene placas solares o un molino y genera energía, en momentos valle de consumo, no es que pueda vender la energía, por suministrarla te están cobrando. Tiene un coste, porque como la energía no se puede almacenar, estás metiendo en el sistema una energía de más y no solo no la vendes, sino encima te cobran. El poder tener estos modelos en un cuadro de mando que le diga, mira, en este momento tú tomas la decisión si vender o no, vas a tener esta producción de solar, tus baterías están al 100%, ¿qué hacemos? ¿Desconectamos el sistema? ¿Paramos el molino? ¿Qué hacemos? De esa manera estás eficientando precisamente la factura que puedes tener al fin y al cabo. Al igual que lo haría la empresa eléctrica, el suministrador, para el propio usuario. Evidentemente, yo no tengo placas solares, eh, pero sí es cierto que yo enchufo mi vehículo por la noche, porque sé que es una hora valle y me es mucho más barato. Eh, pero quizás hay otra serie de proyectos, no solo el cuadro de mando, para el usuario final, que es tomar toda su información, debidamente informada, y modelizarle un comportamiento de consumo. Es decir, toma tu información, quién eres, qué aparatos tienes, tienes un vehículo eléctrico, tienes cocina eléctrica o no es lo mismo eh, vitrocerámica que inducción, de qué potencia, tienes aire acondicionado, tienes la calefacción la tienes eléctrica o de gas. Con toda esa información o el tipo de casa, la orientación, los metros cuadrados, poder hacerle incluso con IA generativa, una conversación tranquila con el usuario final en el que le puedas decir, mira, pues yo te recomiendo que contrates la electricidad con este proveedor en estas condiciones, con este tipo de contrato, pero no metas la calefacción eléctrica. Ponte una caldera de gas y contrátalo de esta otra manera con este otro plan de consumo. Eh, o al revés, o elimina el gas y ponte todo 100% eléctrico, en función de cómo esté el mercado en ese momento, ¿no? O el tipo de vivienda, eh, el tipo de aislamiento. Todo esto es información muy valiosa a la hora de poderlo hacer. Y además que incluso le podamos recomendar al usuario un patrón de temperaturas en el termostato. Es decir, no tengamos los 365 días del año la casa a 24 grados. Si vivimos en una zona fría o muy caliente, no tiene sentido. Sino aplica con un poquito de sentido común. Eh, yo hice un ejercicio parecido para mí mismo y al final con los cerramientos disponibles llegué a la conclusión de que yo no tenía por qué tener encendida la calefacción todo el día en invierno. Hoy en día estamos, bueno, tenemos días de hasta -2 y llego a tener -11 hace algunos años aquí en casa, eh, con solo encender la calefacción, que es de gas.
de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche, la casa se mantiene caliente todo el día y en ningún momento baja de 18 grados por la noche. Por lo tanto, eso es un patrón de consumo que optimiza muchísimo. Si podemos modelizar y crear una asistencia generativa con ese motor de recomendación a los usuarios, le estamos dando una calidad de servicio muy potente. Entonces, una interfase clara o una interface Sí, clara, un buen cuadro de mando y al final la alternativa o la solución a esto entiendo que es como interactuar con ChatGPT. sí, efectivamente. ChatGPT en el fondo ha venido a demostrar lo que muchos decíamos, muchos que estábamos metidos en el tema de inteligencia artificial desde hace muchos años, pero nadie nos creía que usar la Ujú. inteligencia artificial puede ser fácil. GPT puso en manos de todo el mundo un cuadro de texto para una pregunta y te doy una respuesta. Lo complicado viene detrás, viene por debajo. A eso nos llegamos nosotros. Entonces, hacerlo fácil al usuario es posible. Y esto que no solo el cuadro de mando, sino que se lo podamos hacer dialogado, eh, pues es una ventaja bastante interesante. Ojo, yo soy el primero que llama a un contact center, me atiende una máquina, la detecto y cuelgo. Yo soy el primero. Pero una de las cosas que dice ella Jack es que cualquier sistema de atención al cliente que esté automatizado por un modelo de IA debe informar al cliente que está siendo atendido por un modelo de inteligencia artificial. Bueno, regulación. Sí, efectivamente. Cerramos el círculo entonces. Por ahora no me quiero extender, pero de todo lo que has estado comentando entiendo que al final, bueno, algunas ideas ya venían preconcebidas, pero la IA no es una opción, es una necesidad para sostener, entiendo Mm. que cualquier tipo de industria o sector, pero concretamente el sector energético es que si queremos que sea más renovable, más eléctrico, más complejo, los beneficios algunos ya existen. Los vemos en mantenimiento, en red, en algún caso mejor en operación o en algún tema de mercados. No sé tanto en el consumidor, pero entiendo que al final no se puede parar aquí. La IA seguirá al final, va a seguir evolucionando, vamos a encontrar nuevos casos de uso, vamos a ampliar el impacto y entiendo que al final las grandes preocupaciones pasan por, hay que hacerlo garantizando seguridad, Mm. transparencia, no sé si llamarlo explicabilidad. Vuelvo al punto inicial, marco regulatorio que acompañe no solo para establecer ciertas normas, sino incluso para promover, incentivar y reconocer su uso, la inversión en el mismo, etcétera. Mm. Y entiendo que al final, si conseguimos ese equilibrio, la IA no solo va a mejorar el sistema energético, sino que lo va a hacer con los objetivos que perseguimos, que es más sostenible, más eficiente y con lo último que hemos comentado, más accesible para todos. Es decir, a modo Totalmente. de, ¿no? de resumen, cierre. Sí, 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 sí. Yo creo que con esto es que la transición energética no va a ser renovable o eléctrica, va a ser inteligentemente gestionada. Y la IA no es Exacto. opcional, es el acelerador que va a permitir que ese futuro llegue, sobre todo con las pautas que nos estamos poniendo, que nos llegue a tiempo. Sí, sí, sí. Exacto. Y no hay que tenerle miedo. Yo recuerdo, algunos peinamos canas, el primer vídeo que emitió la MTV, que fue un vídeo de los años 80, decía, Video Kill the Radio Star. ¿Seguro? No le tengamos miedo. Dijeron lo mismo de la imprenta, que iba a acabar con la creatividad literaria. Pues creo yo que no, ¿eh? Entonces, no le tengamos miedo porque esto es un tsunami que nos viene, pero que evidentemente nos va a permitir prescindir de lo accesorio y enfocarnos en lo que aporta valor. Y el mundo energético nos va a permitir prescindir de manualidades que no aportan valor e ir a lo práctico, con un impacto directo tanto en la sociedad como en el propio cliente. Clarísimo. Y no puedo estar más alineado. Ujú. Bueno, pues vamos llegando ya al final de esta mesa de futuro.
Antes de nada, pues agradecer de verdad a nuestros ponentes por compartir esta visión y bueno, su experiencia de una forma tan clara y tan conectada, 100% con la realidad del sector. Y bueno, también a todos los presentes que habéis estado aquí hasta el final. Si algo queda claro tras este debate es pues, que la inteligencia artificial ya es una palanca clave en la transformación energética, como comentaban Arturo, Luis Carlos. No solamente estamos hablando de eficiencia o de automatización, sino de nuevas formas de tomar decisiones, de gestionar recursos y bueno, y sobre todo pues de construir un sistema energético más inteligente y más sostenible. Sin más, desde TP Institute, pues creemos firmemente que entender todos estos cambios es esencial para cualquier profesional que quiera seguir siendo relevante en su sector. No, no hay otra opción. Y por eso, pues trabajamos con programas formativos que están pensados para conectar la tecnología con la práctica. Y bueno, en espacios como el que hemos tenido hoy, este de TEP Lab, donde el aprendizaje se construye pues muchas veces a partir del debate de los casos reales, de la opinión de los expertos, de la experiencia de aquellos que están liderando el cambio. Así que bueno, si esta mesa os ha despertado interés por la inteligencia artificial aplicada, los datos, la transformación digital, bueno, pues os animamos sin más a visitar nuestra web, a conocer nuestra oferta formativa y explorar todas las opciones que os podemos dar para alcanzar ese siguiente paso profesional. Y ya por último, un pequeño apunte final, y es que estamos en una época especial del año. Este encuentro coincide con nuestro último evento del año, así que desde TEP queremos aprovechar para desearos un cierre de año lleno de buenos proyectos y de nuevos comienzos. Y bueno, pues durante estas fechas estamos también ofreciendo algunas condiciones y algunos descuentos especiales para todas las personas que se matriculen antes del 31 de diciembre. Así que bueno, es una ocasión muy, muy interesante y muy especial para empezar el próximo año, pues invirtiendo, ¿no? En el futuro profesional. Hay que verlo al final como una inversión, porque como bien hemos aprendido hoy, pues esto ya no hay quien lo pare y hay que subirse al tren. Así que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Os deseamos felices fiestas y bueno, pues nos veremos muy pronto en la próxima mesa de futuro, en el próximo TEPLAB, pero ya en el año 2026 que pronto comienza. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Luis o Luis Carlos. Muchas gracias a todos.